Oremos con el Evangelio. Martes 25 de febrero, séptima semana del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Queridos hermanos, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes? Ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada. Luchan y se hacen la guerra, y no obtienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O es que piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que habita en nosotros inclina la envidia? Pero la gracia que concede es todavía mayor. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Por tanto, sean humildes ante Dios, pero resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen el corazón, los inconstantes. Lamenten la miseria de ustedes, hagan duelo y lloren, que su risa se convierta en duelo y su alegría en aflicción. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 55. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Esperaría en el que puede salvarme del huracán y la tormenta. Destrúyelos, Señor, confunde sus lenguas. Pues veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Tengan todos ustedes un feliz martes. Recordemos que hoy es el último día de la primera parte del tiempo ordinario, que mañana miércoles iniciaremos la Cuaresma con ese hermoso signo de la ceniza. Así pues, quedemos hoy 4 ideas de la palabra que cerrarán esta primera parte de este tiempo maravilloso ordinario. De la primera lectura saquemos 2 puntos. El primero de ellos, comienza el apóstol diciendo que son precisamente esos deseos de placer los que pugnan dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros no pensamos sino en satisfacernos a nosotros mismos, en vivir cómodamente, en caminar según nuestros intereses y placeres, pues vamos a corromper nuestra relación con Dios, nuestra amistad con Él. Queridos hermanos y hermanas, pensemos cuántas veces nosotros hemos perdido personas, hemos perdido oportunidades en la vida, hemos perdido amor en la vida, precisamente porque vamos detrás de nuestros placeres. Pensemos en el matrimonio, por ejemplo.
¿Cuántas personas perdieron su verdadera familia por andar detrás de alguien que no valía la pena por un ratico de placer? ¿Cuántos de nosotros sacerdotes hemos perdido la gracia del ministerio porque nos dejamos llevar por un ratico de placer? Hoy el Señor es muy claro a través de esta lectura. Cuidado, que cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros intereses, a nuestros gustos, a nuestros placeres, podemos perder lo más grande. También dice el apóstol, y aquí viene la segunda idea, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No se puede entender a una persona que sirva a dos señores. O sirvo al mundo y detesto a Dios, o sirvo a Dios y desprecio al mundo. Esto es difícil, queridos hermanos, porque dejar las cosas del mundo es dejar de ser nosotros mismos. Recordemos muy bien que todos somos frágiles, somos débiles, pecadores, y estamos lastimosamente orientados hacia la naturaleza humana, una naturaleza que nos puede llevar a perdernos, porque como se los decía antes, nos gustan los placeres, nos gusta vivir de los gustos, pero el Señor nos propone un reto más en esta cristiandad, y es de despreciar las cosas del mundo. Es difícil, pero no es imposible. No es imposible porque sabemos que con la oración y con nuestra entrega y nuestra confianza plena en Dios, Él nos va a ayudar. Tercera idea, salida del Evangelio. Dice que Jesús se fue con sus discípulos, pero no se fue con el resto de la gente, sino con ellos, porque los quería instruir. El Señor tiene un grupo privilegiado a los que les habla desde el corazón y con el corazón. Nosotros podemos ser parte de esos discípulos, queridos hermanos. Tú que elegiste pertenecer a este grupo de Oremos Digital, yo sé que el Señor te ha buscado y te ha llamado porque quiere de ti una persona mejor. Aquel que se deja instruir por Dios, aquel que se deja instruir de su palabra, es una persona que se llenará de muchas herramientas para así alcanzar la sabiduría de Dios y poder caminar hacia Él. Y la última idea es cuando Jesús les pregunta a sus discípulos qué pasaba. Es que resulta que estaban ellos discutiendo sobre quién era el más importante. Como ellos, muchos de nosotros buscamos ser importantes porque tenemos más estudio, porque tenemos más dinero, porque tenemos más cosas, y buscamos ser importantes porque el importante tiene fama, porque el importante tiene más likes en las redes sociales, porque el más importante tiene los mejores lugares. Pues el Señor nos dice que el más importante en el reino de los cielos es el más pequeño en la tierra, es el humilde, es el sencillo, es el que es puro, es el que se preocupa por caminar según la voluntad de Dios. No nos preocupemos, mis queridos hermanos, en ser más importantes que los demás, que nos importe ser testigos de Cristo, que nos importe parecernos todos los días a Dios, porque solamente así lograremos la corona del cielo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides dar clic en me gusta y suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho. O pide este servicio de Oremos Digital al WhatsApp 318-447-0490.